éxito, ciclos de vida súper rápido. Hablamos de menos de 20 días para pasar de huevo a huevo. Dato número 2, reproducción, tanto sexual como asexual. Y hablamos de alrededor de 130 huevos que pone una hembra durante su vida. Dato número 3, la fácil alimentación que tienen y el daño que puede causar en las hojas de los cultivos. Ahora vamos a entrar a la clave número 4, que es la movilidad. Entonces aquí les traje a Spider-Man porque sé que no se les va a olvidar. Y este es un caso muy específico para ácaros rojos. En ácaros blancos hay similitudes, sin embargo, el tema de la telaraña es bien particular, ya lo vamos a ver. Entonces, ¿cuál es el punto con la movilidad? Es que siempre que hablamos de insectos, pues decimos, es muy fácil dispersarse y es muy fácil colonizar nuevos sitios porque tienen alas, porque tienen una capacidad de vuelo que los puede llevar de un lugar a otro en instantes. Sin embargo, los ácaros también son muy buenos pobladores y lo hacen muy rápido, pero no tienen alas. Entonces, ¿cómo lo hacen? Les traje aquí un consolidado de las estrategias que tienen para movilizarse. Y les traje 3 datos importantes. El primero, la telaraña. Y con este les mencionaba que estos datos son un poco distintos a los que encontramos en otro tipo de ácaros, porque la telaraña es propia de los ácaros rojos. Los ácaros blancos no generan telaraña. Entonces, este es uno de los, digamos que de los signos que nos ayudan a distinguir rápidamente a qué tipo de ácaro nos estamos enfrentando. Entonces, si hay telaraña, de entrada podemos estar hablando de ácaros rojos. ¿A qué me refiero con las telarañas? Pues a ese tipo de fibras que vemos sobre el tejido o que incluso lo más fácil es que cuando vamos caminando se le enredan en la cara, en las manos. Ese tipo de telarañas son producidas por ácaros rojos. ¿Listo? Entonces, generalmente en las arañas, todos vemos las de la casa, la telaraña se utiliza para la captura de otros insectos que son alimento de las arañas. Sin embargo, como lo vimos ahorita, los ácaros, pues estos ácaros fitopatógenos se alimentan de las plantas. Entonces, la función específica de la telaraña es movilidad. ¿Para qué les sirven? Cuando las poblaciones son muy elevadas, empiezan a generar estas fibras que les van a permitir movilizarse a través de las patas o de caminar, le van a permitir moverse de un órgano de la planta a otro, de una planta a otra o de un lugar a otro. Claramente, pues las telarañas no son tan extensas para hablar, por ejemplo, de paso de un bloque de ornamentales a otro. Para eso utilizan otro tipo de estrategias, pero sí podemos hablar del paso de una planta a otra o de una hoja bajera a una hoja hacia arriba. De ese tipo de movimiento hablamos con las telarañas. ¿Listo? Entonces, esa es su primera estrategia de movilidad. La segunda estrategia es lo que se denomina foresia. ¿Qué es foresia? Que utilizan un medio de transporte, como Spider. Así como él utiliza el metro, los ácaros también utilizan diferentes medios de transporte. ¿Cuáles son sus favoritos? El principal somos nosotros. ¿Cuál es el que los puede movilizar más rápido de un lugar a otro, siendo muy efectivos? Pues el ser humano. ¿Por qué? Porque por su tamaño tan reducido es muy fácil que se adhieran, y por el tipo de setas que tienen en su cuerpo y las patas, es muy fácil adherirse a la ropa, a las manos, a las uñas. Entonces, siempre lo que vamos a hacer es pasar por un lote que tiene una alta población de ácaros y irnos a hacer el monitoreo a otro lote. Pues en ese paso de un lado a otro lo que estamos haciendo es diseminar los ácaros. Estamos llevando los ácaros. Entonces, es un medio de transporte bien efectivo que no solo utilizan los ácaros, sino que también utilizan otros insectos e incluso los hongos para poder diseminarse. Entonces, nosotros somos el primer riesgo. Hay otras asociaciones importantes que se han encontrado con aves, con insectos y con roedores, porque es muy fácil adherirse a escamas o adherirse a plumas o adherirse a los pelos que tienen estos individuos que les menciono y porque ellos sí tienen la capacidad de volar o de moverse muy rápido de un lugar a otro. Entonces es el papayazo para que ellos se puedan movilizar. Incluso se ha reportado en ácaros que tienen una alta afinidad a las llantas o al caucho, sean llantas de tractores, llantas de motos, llantas de carros. Se han encontrado ácaros adheridos que simplemente
van así movilizándose rápidamente de una finca a otra. Y en ese caso, pues tenemos todos los que hacemos recorridos por diferentes fincas en el mismo día, sin tener ningún tipo de precaución de desinfección, porque no esperamos que los ácaros estén utilizándonos como transporte, pues simplemente estamos trasladando los problemas de un lado a otro. Eso hace que el problema de ácaros sea tan complejo. Y cada vez que entremos a revisar un patógeno, un microorganismo, un insecto, un ácaro distinto, vamos a empezar a ver que la mayoría repiten este tipo de patrones y que somos nosotros los que en realidad luchamos contra el problema, pero lo estamos cargando todos los días. Entonces, esa es estrategia número 2, la foresia. La tercera, que es de las más complejas y de las más exitosas para movilizarse a largas distancias, pues es el viento. Liberar su cuerpo, y especialmente cuando hablamos de cuerpos alargados o cuerpos esféricos de tamaños tan reducidos, pues liberarse y dejarse llevar por las corrientes de viento pues es completamente exitoso. Y así es como los ácaros logran llegar de una distancia, logran recorrer grandes distancias y contaminar diferentes cultivos. Hay una particularidad importante respecto a cómo realizan la infección o cómo se diseminan los ácaros con esta particularidad en el movimiento. Y es que ellos tienden a escoger plantas foco. ¿Qué son plantas foco? Pues la planta que los recibe, sea que llegaron a través del viento, sea que llegaron a través de algún medio de foresia, llegan, se establecen en una planta y como su ciclo es tan rápido, pues rápidamente lo que empiezan es a generar telarañas y a moverse dentro del mismo lote. ¿Listo? A moverse de un surco a otro, de una planta a otra, de un órgano de la planta a otro. ¿Listo? Entonces, este tema de las plantas foco, ¿por qué son importantes? Generalmente es muy difícil saber cuál es la planta foco y por dónde está entrando. Pero parte de esto es la razón por la que se recomienda ser muy cuidadoso en las aplicaciones a los bordes. Porque por un borde, sea por la entrada del viento, sea por la entrada de la gente, sea por la entrada de las herramientas y la maquinaria, pues esas van a ser las plantas más sensibles a la llegada de ácaros y ahí es donde se van a establecer. Entonces, siempre que hagamos aplicaciones no podemos olvidar los bordes, porque puede ser que casualmente lleguemos a un momento de infección inicial donde el ácaro se está estableciendo y podamos hacer control antes de que el problema se distribuya por todo el lote. ¿Listo? Entonces esa es la clave del éxito número 4. ¿Listo? Entonces, chicos, vamos en 4 claves del éxito. Primera, ciclo de vida rápido. Segunda, fácil reproducción por 2 vías. Tercera, altas tasas de alimentación sin que sean muy exquisitos con el tipo de planta que se van a alimentar. Cuarta, la movilidad.